Mi nombre es Julia Martínez y seré la moderadora de la mesa. A continuación presentaré a mis compañeros, cosa que ya lo hice, la doctora Luis Ortiván, especialista en ecología, biodiversidad, interacciones bióticas y análisis de los efectos del cambio climático. También presento al doctor Alejandro Rivero, es profesor investigador en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, especialista en urbanismo sustentable, ordenamiento territorial y resiliencia urbana. Y por último me presento, soy Julia Martínez, especialista en desarrollo urbano, en particular en temas de eficiencia energética y sustentabilidad. Los proyectos que vamos a presentar, que se van a presentar el día de hoy, son el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el Centro Mexicano para la Producción Limpia, puntos de intervención para accesible e iluminación, este es otro, emisiones de gases de efecto invernadero y estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, la gestión de residuos hospitalarios de tercer nivel en la Ciudad de México. Sí, Julia, no se está escuchando muy bien. ¿No? No. A ver, ¿ya me escuchas mejor? La dinámica de trabajo, perdón, la dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo, por favor, de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, tendremos 10 minutos para realizar los comentarios. Estos comentarios van a retroalimentar los trabajos de los alumnos y además es importante señalar que los comentaristas pueden hacer las preguntas que quieran a los expositores, esto en el tiempo que tenemos delimitado. La dinámica considera que no hay réplica de parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar en sus respectivos proyectos de investigación con sus directores del trabajo terminal. La ronda de retroalimentación iniciará con la doctora Luis Ortiván, será la primera en dar retroalimentación, posteriormente el doctor Alejandro Rivero y por último seré yo la que daré mis comentarios. Entonces vamos a iniciar, por favor, con la presentación de Julio Vicente Galván Holguín con el inventario de emisiones en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. Si eres tan amable, Julio Vicente. Sí, muchas gracias, doctora, muchas gracias bueno, voy a presentar, voy a poner mi presentación. La vez pasada tuve un poquito de problemas al hacer la presentación porque como que no corría la presentación, se quedaba quieto, pero bueno, esperemos que ahorita sí corra. Ya está. Ya está. Lo voy a poner en modo presentación y voy a preguntarles si avanza, por favor. Ok, sí. Bueno, mi nombre es Julio Vicente Galván Holguín. Estoy inscrito en el programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad y el nombre o el título de mi trabajo es El inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. Disculpen, ¿avanzó la diapositiva? Sí, ok. Bueno, el planteamiento y la justificación de mi problema. Pues como todas las actividades del ser humano, las actividades docentes o las actividades en el área de educación también requieren una serie de recursos, como es el caso de materiales, en este caso papel, tinta,
toda la infraestructura, el consumo del agua, sobre todo en los servicios generales del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, pero también en el laboratorio, y el consumo de energía eléctrica y combustibles, ¿no? Con energía eléctrica en forma de iluminación o contactos para los equipos, y combustibles sobre todo en las fuentes móviles, como son los automóviles que pertenecen al Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. Todos estos recursos o todos estos medios traen consigo la generación de residuos, o sea, una vez que utilizamos los recursos materiales, pues en el mejor de los casos se pueden guardar, pero posteriormente pues son residuos, ¿no? Como en el caso de residuos sólidos, que inclusive en el laboratorio pueden ser peligrosos. En el caso del consumo de agua, pues descargas residuales, y en el caso del consumo de energía, pues la generación de emisiones directas, ¿no? Y pues todas estas son fuentes de generación de gases de efecto invernadero, que es el propósito del trabajo. Bueno, les comento rápidamente que el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia es un centro de investigación, el cual se enfoca a temas ambientales y de sustentabilidad. En él se llevan actividades de docencia e investigación, y también se proporciona un servicio externo en forma de diagnósticos o proyectos en diferentes sectores, y para esto se utiliza la metodología de producción más limpia. En la actualidad, el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia realmente desconoce la cantidad de emisiones generadas. Se hizo en alguna ocasión un intento, pero pues se quedó a medias por el desconocimiento de las personas que lo estaban haciendo, y ahorita pues ya es algo que es urgente conocer. ¿Por qué? Porque de esa forma entonces nosotros podemos proponer acciones efectivas de mitigación y de esta manera incrementar el desempeño ambiental. Y bueno, este proyecto también se pretende que se haga extensivo a otras unidades del mismo Instituto Politécnico Nacional, o inclusive a instituciones, a otras instituciones educativas. Bueno, para nosotros las instituciones educativas deben ser agentes de cambio, proporcionan una respuesta a los problemas de la sociedad por medio del conocimiento y la investigación. Y bueno, la necesidad de introducir el concepto de sustentabilidad en universidades se ha visto desde hace ya tiempo, ¿no? Y bueno, una primera aproximación se puede decir que establece que las universidades o estos centros se preocupen por resolver los impactos que generan en sus actividades cotidianas. Esto ya se ha hecho en algunas campus, en algunas universidades, con la intención de favorecer una educación sostenible. Y bueno, para nosotros el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero es una medida del desempeño ambiental de las instituciones educativas y el grado de sostenibilidad de estas. Estuve revisando un poquito en la bibliografía, y a nivel internacional se tienen trabajos exclusivamente de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de ellos es en la Universidad de Arizona, que utilizó para obtener sus datos auditorías, y bueno, aplicó un plan de arquitectura verde y tuvo una reducción del 12% del consumo anual de combustibles, de energía y de combustibles en total. Otro caso que revisé fue en Costa Rica, en donde se hizo un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en 3 instancias educativas, todas estas en primarias, y en estas se determinó que la mayor cantidad de emisiones son ocasionadas por los residuos sólidos. Y en la Universidad de Bogotá, mediante la identificación y clasificación de las principales actividades desarrolladas, o sea, todas las actividades sustantivas, y una posterior recolección de datos en forma de entradas de materia y energía, o sea, de balances, se cuantificaron las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso en base a la norma ISO 14064. Y bueno, también se encontró que se encontraron datos interesantes, y se propusieron algunas alternativas. A nivel nacional, encontré 2 casos de inventarios de gases de efecto invernadero, uno en la Universidad Autónoma de Guerrero, en donde trabajaron en 3 unidades de distintos niveles educativos, esto es medio superior, superior y posgrado,
y se utilizó para obtener los datos el programa Campus Carbon Calculator, y en este se obtuvieron los totales de generación, y en este se determinó que el principal generador fue el transporte de los alumnos. Otro trabajo, y el más grande que yo creo se ha hecho aquí en el país, lo hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, y se realizó un inventario de emisiones dirigido principalmente a tres rubros, la energía eléctrica, el uso de gas LP y el uso de diésel. Y bueno, esto también, para obtener los datos se utilizaron auditorías de primero y segundo grado. Con los resultados, bueno, se pretende hacer la sustitución de tecnologías más eficientes para de esta forma mitigar la generación de emisiones. Y bueno, algo que he visto es que es muy importante la obtención de datos de actividad. Con base a eso, con base a eso, por eso estamos proponiendo, o estoy proponiendo en este caso, el uso de la metodología de producción más limpia para poder obtener esos datos de actividad. ¿Qué es la metodología de producción más limpia? Bueno, pues por ahí de los 80s a mediados se empezó a lanzar programas para demostrar un enfoque preventivo en los sectores industriales, ¿no? Y bueno, esto se conoció con diferentes nombres en diferentes lugares, ¿no? Que va desde el control de la contaminación, por la prevención de los residuos, la reducción del uso de sustancias tóxicas, hasta la prevención y control integrados de la contaminación. Y bueno, a principios de la década de los 90, la producción más limpia surgió como un término general, y es un concepto diseñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que posteriormente se utilizó o se dio a conocer en la Cumbre de la Tierra de Río del 92, y bueno, ha traído consigo muchos beneficios. En sí, la producción más limpia se define como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. Esa es la definición de ONUDI, que es quien empezó a distribuir la metodología. Hasta el momento no se reportan proyectos en donde se utilice la metodología de producción más limpia para obtener los datos de actividad requeridos para el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto en una institución educativa y en ningún otro lugar. Realmente no se ha utilizado la metodología de producción más limpia para obtener esos datos de actividad. Mi objetivo, o el objetivo de mi investigación, es cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. Y los objetivos específicos es identificar los puntos de generación de contaminantes dentro de las instalaciones, del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, utilizando la metodología de producción más limpia. Otro de los objetivos específicos es estimar la cantidad de contaminantes generados por las actividades cotidianas en el Centro Mexicano por medio de la metodología de producción más limpia, y construir el indicador de generación de contaminantes y de emisiones de gases de efecto invernadero por persona al año. Para esto, bueno, tenemos que construir una línea base que la misma metodología nos pide, ¿no? Y por último, proponer acciones de mitigación de emisiones basadas en los resultados de la aplicación de la metodología de producción más limpia. La metodología de trabajo que voy a utilizar. Bueno, primero es una investigación bibliográfica, después la elaboración del diagnóstico de producción más limpia en las instalaciones de la unidad académica. Esta consta de cinco fases que ahorita voy a explicar rápidamente, un análisis e interpretación de los resultados y mis conclusiones. La metodología, les comentaba, consta de 5 fases. Una es la planeación y organización del programa de producción más limpia, que simple y sencillamente es preparar el equipo para llevar a cabo el diagnóstico, obtener la autorización de la dirección y bueno, al fin y al cabo dejar todo listo para arrancar el proyecto. La segunda fase es la evaluación previa del diagnóstico de producción más limpia. Las actividades que me menciona la metodología me dicen que se tiene que definir el enfoque del diagnóstico. En este caso, bueno, pues está muy claro, el diagnóstico se llevará a cabo con vistas a la identificación y cuantificación de los materiales que generan los contaminantes, los cuales son responsables de la generación de gases de efecto invernadero. Y bueno, en esta etapa también se comienza la recolección de información. La tercera fase es la evaluación de los procesos de la unidad. Aquí se evaluarán los procesos sustantivos de la unidad académica. También se llevará a cabo la recopilación de datos y la medición de parámetros necesarios para dicha evaluación.
En este caso vamos a hacer mediciones eléctricas continuas y puntuales de los equipos que están en el centro mexicano para ver las condiciones y hacer una eficiencia energética, buscar la parte de una eficiencia energética para disminuir el consumo de energía y de este caso también mitigar la generación de emisiones. Se hará unas mediciones de flujo de agua para hacer un balance hídrico y ver y cuantificar la cantidad de agua residual que se está generando. Y también se va a hacer un estudio de generación de residuos sólidos para ver qué tipos de residuos se están generando y sobre todo la parte de los orgánicos que son los que nos presentan la mayor generación de CO2 y metano, ¿no? Y luego también en esta fase también se identifican los puntos de generación de contaminantes y la cuantificación de los mismos. También se llevará a cabo el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero y se propondrán oportunidades de reducción de estos, calculándose los beneficios y traduciéndolos en la reducción de gases de efecto invernadero. La cuarta fase es un estudio de factibilidad en donde se evalúan las oportunidades para poder hacer esta mitigación desde un punto de vista técnico, económico y ambiental, y en este caso también vamos a ver la reducción de gases de efecto invernadero. Y la quinta fase de la metodología nos habla de la implantación y seguimiento de las oportunidades de producción más limpia. En este caso, bueno, pues la idea es preparar una serie de oportunidades y recomendaciones evaluadas y las cuales pasan por estudio de factibilidad para presentarlas a la dirección del Centro Mexicano y de esta forma que se puedan llevar a cabo la implantación de estas oportunidades y disminuir la generación de emisiones. ¿Qué avances llevo ahorita? Bueno, primero se espera que una vez concluido el diagnóstico de producción más limpia, se obtengan los datos de actividad para poder calcular la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y de esta forma utilizar, esto lo vamos a hacer utilizando metodologías basadas en el trabajo del IPCC para poder llevar a cabo u obtener inclusive los factores de emisión y la cantidad de gases de efecto invernadero, y con esto podemos evaluar oportunidades de producción más limpia que en este caso se traducen en acciones de mitigación de dichas emisiones. A la fecha ya se comenzó y continúa la revisión bibliográfica, la cual seguirá hasta el final del proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna forma pues sí voy a estar investigando todo el tiempo las metodologías de la IPCC requeridas para el estudio y bueno, algunas otras situaciones que se me presenten. En este caso, pues llevo aparte ahorita la parte de qué se ha hecho, ¿no? ¿Qué se ha hecho en esta área? También se comenzó con la primera actividad de la metodología de producción más limpia correspondiente a la planeación y organización del programa de producción más limpia. Esto es con respecto a la autorización de la dirección del Centro Mexicano, que ya tengo todo el apoyo. Vamos a realizar las mediciones. Para eso, pues yo no puedo realizar todas las mediciones, ¿no? Yo solo no puedo, porque bueno, como es trabajo de eléctrico, pues se requiere de un equipo de trabajo. Y sin embargo, ya también tengo esas facilidades y es en lo que estamos ahorita. Desafortunadamente, ahorita con la pandemia, pues tomar mediciones en este momento es pues de alguna forma inútil porque realmente no se tienen las condiciones normales de trabajo. Sin embargo, ya ahorita regresamos a actividades presenciales, entonces yo espero programar esas mediciones lo más pronto posible. Bueno, conclusiones todavía no tengo del trabajo, obviamente porque todavía no está terminado, bueno, pero se espera que al elaborar el diagnóstico se identifiquen los diferentes puntos de generación de contaminantes procedentes de las actividades del centro y en sus diferentes áreas, porque bueno, el centro tiene laboratorios, tiene aulas, tiene salas de junta, tiene crucetas de trabajo, entonces bueno, pues de todas esas áreas tenemos que revisar cómo son las actividades y lo que vamos a ver. Los diferentes contaminantes se pueden representar como emisiones de gases de efecto invernadero. De esta forma se pueden realizar el inventario de emisiones. Y bueno, también tenemos que al conocer los diferentes puntos de generación de contaminantes, se presenta la oportunidad de cuantificarlos y de esta forma evaluar diferentes opciones para disminuir o si es posible eliminar dichos contaminantes. Estas se pueden considerar entonces como acciones de mitigación. Y las oportunidades se evaluarán desde diferentes puntos de vista,
como son factibilidad técnica, factibilidad económica y factibilidad ambiental. La metodología nos dice que debe de haber un beneficio tanto ambiental como económico y que la oportunidad debe de ser técnicamente factible de aplicar. Entonces es lo que es la evaluación que se va a hacer. También como conclusión tenemos que los resultados de la investigación deben de servir para mostrar a las autoridades la importancia de mitigar la generación de gases de efecto invernadero y se pueda destinar el recurso necesario para las actividades. Aquí la situación que se nos ha presentado es que, bueno, el recurso lo limitan si no está bien soportado. Entonces, ahorita con este trabajo lo que yo pretendo es dar un soporte para poder obtener los recursos y de esta forma hacer los cambios requeridos en el centro de investigación. Y bueno, también es replicar la investigación a otras unidades del Instituto Politécnico Nacional. El centro donde yo laboro es un centro pequeño en área y pequeño en población. Sin embargo, los beneficios que se pueden obtener ya hablando de escuelas o campus son mayores, ¿no? Entonces también la idea es que sirva como un precursor para poder hacer o darle continuidad a un trabajo posterior. Y no solamente en el Instituto Politécnico Nacional, sino en otras instituciones educativas que tengan la intención de mejorar su desempeño ambiental. Pues muchas gracias por su atención y bueno, pues espero sus comentarios. Te agradezco muchísimo tu presentación, Julio. Muy interesante tu trabajo. Y en este momento vamos a empezar con la retroalimentación al mismo. Le voy a pedir a la doctora Lugi Sortiván si es tan amable de darnos sus comentarios a tu presentación. Sí, gracias, Julio. Creo que has avanzado porque recuerdo el semestre pasado que conocí parte de tu proyecto. Entonces me queda más claro todo lo que vas a hacer. Creo que yo te recomendaría que, bueno, plantees mejor tu problema. Me queda claro los objetivos, pero no está bien definido el planteamiento del problema. Algo que me llama la atención es que mencionas en la parte de la metodología que tienes que hacer mediciones eléctricas y que, bueno, tú como que te van a apoyar, ¿no? Hay gente que te van a apoyar y, bueno, a mí me gustaría que en un futuro o que lo integres a tu proyecto, obviamente, que detalles bastante bien todo lo de tu metodología, porque ahí me quedaban dudas de varios detalles, incluido estas mediciones de cómo se van a hacer, si tienes el equipo, quién te lo presta, si, digamos, si es factible para ti llevar a cabo este proyecto, ¿no? Me surge un poco la duda. Y hablabas también de muchos parámetros o muchos indicadores que vas a considerar y también me preguntaba si te va a dar tiempo para terminar ¿qué te queda? ¿Un año? La maestría. Entonces, a lo mejor tú, que vas a seguir revisando bibliografía y demás, que a lo mejor consideraras algunos parámetros más importantes que puedan llevar a término bien tu trabajo, ¿no? Por otro lado, me gustaría también que incluyeras con más detalle las ventajas que tiene hacerlo con el método de producción más limpia que, digamos, el que tradicionalmente o lo que en algunos reportes se ha hecho, para ver de qué manera tu trabajo está aportando mayor conocimiento o no, o cuál es pues sí, las ventajas y desventajas de hacerlo con este método de producción más limpia, que era algo que me acuerdo en el semestre pasado, preguntaba mucho en qué consistía ese método, ¿no? Y finalmente, bueno, decías que ya tenías el apoyo de las autoridades y preguntarte si la comunidad del instituto, del centro, va a participar de alguna manera
y bueno, que definas cómo y directamente si ellos van a tener algún beneficio o no, o simplemente va a ser para todo el centro. Y bueno, de mi parte sería todo y pues reconocer que ha habido un avance significativo en tu proyecto. Gracias. Muchas gracias, doctora Sortiván. Bueno, a continuación le pido al doctor Alejandro Rivero sus comentarios, por favor, a la presentación de Julio. Perfecto, muchas gracias, Julia. Julio, muchas gracias por tu presentación. Pues yo tengo algunos comentarios sobre la estructura de tu presentación. O sea, inicias dando como un enfoque un poco general, como en tus antecedentes, que después retomas en tu marco teórico. Como que tu marco teórico a mí me suena bastante a justificación más que a marco teórico. Y después el marco teórico, no veo que haya como una conexión lógica entre el marco teórico y tu selección de metodología. Como que esta como falta de profundidad en tu lectura de la teoría hace que no estés leyendo como suficientes reportes, suficientes artículos sobre el tema. O sea, solamente estás delineando como dónde se han hecho estudios similares sin que profundices en qué metodologías ocuparon, que discutas esas metodologías y que esas metodologías te lleven a decir, bueno, entonces la metodología de la producción más limpia junto con la del IPCC, derivado de la lectura teórica que he hecho, me lleva a definir que la combinación de ambas es la perspectiva que yo voy a tomar para realizar mi estudio. Como que esta parte no la veo y creo que es crucial para un proyecto de investigación. Siento que sí tienes que como redefinir bastante tu marco teórico, alejarlo de una justificación y profundizar mucho más en cómo es que se hace una cuantificación de emisiones pues en edificios. O sea, yo partiría como de cómo se hacen en edificios y después vería como el caso específico de los centros de investigación o los centros educativos, y a partir de ahí como que hicieras una discusión, un contraste entre las cosas que has encontrado de la Universidad de Guerrero o de la UNAM, y vieras como qué puntos son compatibles o no para el caso específico que tú vas a abordar, ¿no? Como que para mí no es suficiente que me digas voy a ocupar la metodología de la producción más limpia junto con el IPCC, porque no tengo suficiente información para que me lleve a pensar que es consecuencia lógica de lo que has leído. Entonces yo lo que te recomendaría en principio es que profundices mucho más en lo que has leído. Después, pues sí, la parte metodológica, hablas más de un cronograma de lo que vas a hacer durante la maestría en lugar de que profundices en cómo es que vas a obtener los datos de tu investigación. Para mí, insisto, no es suficiente que digas voy a tomar medidas eléctricas y medidas de agua, sino cómo las vas a tomar, por qué vas a tomar esas medidas específicas, y cómo las vas a discutir y cómo las vas a analizar. Creo que ese es el punto clave de esto, ¿no? Y bueno, creo que esos serían mis dos puntos más fuertes. Desafortunadamente yo no tuve oportunidad de ver tu primera presentación, así que estoy partiendo de cero. Y bueno, otro punto que querría como tocar contigo es tu abstract, ¿no? Como que el resumen de tu investigación. También creo que pues sería bueno que profundizaras en las cosas que normalmente vienen en abstract, ¿no? Como cuál es tu objetivo de investigación, cuál es tu metodología, cuáles son tus conclusiones preliminares y cuáles son tus resultados esperados, ¿no? Creo que eso, como lector, me ayudaría mucho más a dar como un salto dentro de tu investigación para ver qué es lo que voy a esperar. Por lo pronto no lo veo, y creo que sería muy bueno que en mis futuras presentaciones pues ocuparás esta estructura que es como bastante estándar en la investigación científica, ¿no? En la escritura científica. Y creo que esos serían mis 3 puntos para tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Rivero. Y pues
han sido comentarios muy enriquecedores, tanto de la doctora Sortiván como del doctor Rivero. Quiero mencionar que yo tampoco estuve presente en el primer coloquio. No tuve esa valiosa información para ver cómo ha sido avanzando, pero estoy de acuerdo con el doctor Alejandro Rivero que no queda claro exactamente. A mí sí me gustaría mucho conocer la metodología que propones del centro. Conozco al centro desde hace mucho y algunos directores, pero yo no sabía de esta metodología. Desde luego, esta metodología lo que te indica son cómo colectar información, etcétera. Pero finalmente lo que vas a utilizar es la metodología del IPCC para la elaboración de los inventarios. Entonces, también estoy de acuerdo con la doctora Sortiván en que tienes que hacer una auditoría energética muy detallada del edificio y si necesitas ayuda de expertos, no es tan fácil realizar la auditoría energética. Entonces, sí que nos digas de qué manera la vas a realizar, quién te va a ayudar, etcétera. Por ejemplo, está el FIDE, el Fideicomiso de la Industria Eléctrica, que es una paraestatal, que tiene muchísimos expertos que se dedican a eso, a hacer auditorías energéticas en el país. También hay expertos en la CONUE, en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Y otra cosa que lo más importante va a ser el consumo energético del edificio, desde luego, incluyendo computadoras, incluyendo todo lo que requiere energía para funcionar. Y del agua, ¿ustedes utilizan algo en el centro, agua caliente en algún momento? No. No se te oye. No, es agua de servicios generales, Sí. sanitarios, limpieza, Nada más. y en los laboratorios, bueno, pues agua de enfriamiento y solamente alguna para generar agua bidestilada o algo así. Uh-huh. Todo eso tiene que entrar en el consumo energético que ustedes están haciendo. Por otro lado, mencionaste el agua. El agua, pues nada más vas a ver en residuos sólidos y aguas residuales, pero también para calcular las emisiones de esos residuos, ya contabilizarlos después de que hubiera una fermentación para producción de metano, pues también esto es mucha metodología del IPCC. Entonces, ¿quién es tu director de tesis? La maestra Cintia Molina. ¿Ella está en el centro? La doctora Cintia Molina. No, está es docente del Instituto Rosario Castellano. Ah, muy bien, muy bien. No la conozco, pero muy bien. Entonces, pues sí, ¿y cuánto tiempo te falta, como dice la doctora Sortiván? ¿Un año? Un año. Un año. Sí tienes que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo, y sobre todo que quede bien plasmada la metodología, que hasta ahora no está bien aterrizada, la metodología del centro y la metodología del IPCC. Entonces sí, te hace falta un poquito de trabajo, bastante trabajo en ese sentido. Y sí, identificar quién te va a ayudar a elaborar las auditorías energéticas, que son lo más importante. Transporte no van a tocar, ¿verdad? Solamente el transporte de los automóviles utilitarios del centro mexicano. Tenemos cuantificación o bitácoras de consumo de combustible y de kilometraje recorrido. ¿Lo mencionaste en tu metodología, en la presentación? Sí, hablé de fuentes móviles. Ok, perfecto. Entonces, pues sí, eso también entra en el cálculo de emisiones. Bueno, y vas a proponer también metodologías de acciones de mitigación. Sí. Muy bien, entonces será interesante ver el avance. Te quedan 2 presentaciones más de coloquio, ¿no? Una más y la final. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias y felicitaciones y a trabajar muy duro. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, entonces ahora me parece, sigue Guadalupe, ¿verdad?
Ahora le doy la palabra un segundo, por favor. Es que apenas me lo mandaron. Y gracias. Sí, entonces, por favor, le damos la palabra a Guadalupe Sánchez Gama. Si nos quiere presentar, por favor, el Sí, trabajo muchas que viene gracias. realizando sobre el Tren Maya. Sí. No, ¿sí se ve la presentación? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi presentación es acerca de las emisiones de gases de efecto invernadero que en el recorrido del Tren Maya. Y bueno, como sabemos todos o hemos oído la palabra sonada en varios sectores, ambientes, profesiones, el cambio climático nos encontramos en este momento, en un momento decisivo para afrontar con éxito los desafíos que nos está presentando el cambio climático. En nuestra atmósfera hay gases que regulan la temperatura del planeta y estos gases como tal pues absorben los gases y mantienen la temperatura del planeta aproximadamente de 14.6 grados centígrados. Según la Sexta Comunicación Nacional y el segundo informe ante la Convención Marco de Naciones Unidas, si no tuviéramos esta absorción de gases, la Tierra sería aproximadamente 33 grados centígrados más fría de como la conocemos. Este proceso que acabo de mencionar se le conoce como efecto invernadero y es esencial para mantener la temperatura de la superficie de la Tierra y que se dé la vida tal cual como la conocemos. Pero, debido a las diferentes actividades humanas, como el transporte de productos y personas, la fabricación de productos, es decir, la industria, los servicios de la agricultura, la ganadería, los desechos y los consumos energéticos que hacemos a base de la quema de calor, pues indudablemente han aumentado considerablemente la concentración de la atmósfera de los gases de efecto invernadero. Dentro de los principales gases de efecto invernadero podemos ver que tenemos el dióxido de carbono, mejor conocido como CO2. El metano, que es a través de la descomposición de la materia orgánica, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los plurofluorocarbonos, el hexafluoro de azufre. Genera o tiene 5 veces más concentración o es más pesado que el oxígeno. Entonces, pues indudablemente esto nos afecta ¿en qué? En la calidad del aire y el cambio climático que van de la mano. Uno depende del otro. El cambio climático ha presentado actualmente una amenaza a la salud humana e indudablemente ha transformado y ha modificado los ecosistemas. Además, ha sido un obstáculo recurrente para el desarrollo sostenible y sustentable de nuestro país y de nuestro planeta. Es un catalizador de riesgos ambientales y con esto, pues los efectos del cambio climático los hemos visto que han afectado la salud a través de las inundaciones, la contaminación del aire, las sequías, la reducción de la productividad agrícola, la falta de agua, las alergias, las enfermedades. Incluso ahorita estamos viviendo un tema de enfermedad o pandemia que gracias al cambio climático la cepa ha ido evolucionando, ¿no? Y bueno, la calidad del aire, según el segundo informe de 2021 presentado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, nos menciona que al año mueren más de 32,000 personas a causa asociadas a la mala calidad del aire.
principalmente por el material particulado que encontramos en el ambiente. De estas, las fuentes móviles son las que más se generan, aproximadamente el 63%. ¿A qué le llamamos fuentes móviles? Pues a todo aquel artículo que se mueve a través de la base de carbono, generando indudablemente pues monóxido de carbono. Dentro del 63%, el 44% son de óxido nitrógeno y el 14% de partículas por millón. Las 63 ciudades y la zona metropolitanas con capacidad aproximadamente nos comentan que mide un 52.4% de los casos. Es decir, 52% de las mediciones de las estaciones de las ciudades ya han sobrepasado el límite normado por la norma oficial mexicana, la NOM 020, donde la concentración de ozono ahí nos menciona que en 8 horas debe ser 137 millonésimas parte de 1 kilogramo por metro cuadrado, que si lo ponemos en condiciones de referencia en grados centígrados, aproximadamente son 25 grados centígrados, que equivale a una atmósfera de presión, es decir, en partículas de molécula por millón serían 0.070 partículas de millón. Y por lo tanto, si tomamos de base esto que marca la norma, pues tenemos que 53 regiones que tienen la capacidad de medir en México las partículas por millón, el 47.2% de los casos se sobrepasó al límite. Por lo que las muertes que pudimos haber evitado aproximadamente van desde las 10,000 a las 12,000 muertes de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que poco más de 1,000 personas han muerto por causa del tema del ozono. Es decir, han incrementado al año 1,000 muertes más por la mala calidad del aire. Y bueno, con base a todo lo que les he mencionado, en cifras internacionales, mediante la Organización Mundial de la Salud nos comenta que la salud pública se debe a la mala calidad del aire, que más de 7 millones de muertes prematuras fueron en países de ingresos bajos en el 2016 y alrededor del 88% de muertes se han ingresado en Países Bajos. Sin embargo, en América Latina tenemos un índice de 150 millones de personas en América Latina que han fallecido por la mala calidad del aire. Y bueno, conforme a todo lo que les he mencionado, actualmente hay un proyecto de infraestructura que es una de las principales vertientes del programa de gobierno del gobierno federal y que ha ocasionado muchísima polémica, el cual es el Tren Maya. La polémica va desde la flora, la fauna que se va a perder, la zona arqueológica, dónde van a estar los puntos, los conflictos que va a traer sociales, las prioridades económicas, la movilidad económica del sur-sureste del país. Sin embargo, el proyecto como tal ya está, pero no se ha mencionado nada sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que emitirá durante el recorrido. Y en ese es en el que nos vamos a enfocar. Se pretenden construir aproximadamente 1,525 kilómetros de vías férreas en la península de Yucatán que van a conectar el sur-sureste del país, es decir, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Aproximadamente se plantea tener 75 trenes de tracción, el cual el combustible es híbrido. ¿Y a qué le llaman ellos híbrido? Bueno, que es una parte eléctrica y otra parte es diésel. La velocidad que aproximadamente alcanzará cuando transporte pasajeros es de 160 kilómetros por hora y 120 kilómetros por hora para cuando lleve carga. La composición de los trenes de los pasajeros será entre 5 a 7 vagones y la capacidad que tendrá este
por vagón más o menos será de 300 a 500 asientos. ¿En qué difiere el número de 300 a 500? Pues en el lujo que se le meta dentro del tren. Ya se tiene trazado y se está empezando a construir 18 estaciones en el cual parará el tren. Con base en lo anterior, nosotros, nos enfocaremos directamente en calcular las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el combustible que ya lo conocemos, que es eléctrico y diésel. Diésel es a través de carbono, y el tipo de motor que usará. Con base al grupo gubernamental de expertos sobre el cambio climático, mejor conocido como el IPCC, la recopilación de datos marca diferentes directrices, por lo que es de suma importancia. Uno de los principales retos de este proyecto es estimar las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, la obtención de datos de actividad. Y tenemos un escenario cuando estos no se tengan disponibles, que vamos a manejar bajo las diferentes estrategias. La primera es utilizar las consultas o encuestas de empresas ferroviarias. La segunda es encuestar a las compañías ferroviarias por el consumo real de combustible y la cantidad de mercancías o personas trasladadas, es decir, checar el controlador y el movimiento. El tercero es calcular el consumo real de combustible por tonelada y carga. Ejemplo, el cálculo de galones de diésel por persona. La siguiente, pues, es ampliar los datos de actividad de transporte incompletos. Por ejemplo, ya que tengamos toneladas de carga y circulación, pues ir ampliando más sobre la actividad de la ciudad que se puede determinar. Esto lo podemos hacer mediante estadísticas locales, estatales o nacionales, o agencias de transporte de la misma localidad por donde va a pasar el tren. Y la última, pues, es la promoción de kilómetros de servicios de tránsito, ya sea cobro utilizado de datos sobre las paradas, programas, longitud de la vía férrea, ¿no? Etcétera. Y bueno, para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero, el método que vamos a estimar para estimar el CO2, mejor conocido. Lupita, perdón, no has ido pasando las PowerPoint, se ha quedado en la primera. No me diga, a ver. No, yo sí he podido ver todo. Ay, yo no, Sí, yo también. quedó en la primera, perdón, yo me quedé en la primera. Bueno, continúa, por favor. A ver, la regreso. No sé si ahorita la ven. No, ahorita no. No, a ver. Qué raro, la mía se quedó en la primera, no pasó. Voy a apagar tantito la cámara. Sí. ¿La ven? Sí. Ya. Ok. Ahora sí ya ahora sí ya veo en la que estás hablando, perdón. No, gracias, doctora. Bueno, para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero, el método que vamos a utilizar será, o más bien lo dividiremos en 4 etapas. La primera etapa será la estimación de kilómetros del vehículo recorrido, es decir, del tren, cuántos kilómetros va a recorrer. La segunda es la estimación del uso de combustibles. La tercera es la conversión del combustible en energía. ¿Por qué la conversión del combustible en energía? El IPCC y el manual, el inventario nacional de gases de efecto invernadero nos marca 5 sectores. Y nuestro proyecto se encuentra en uno de esos sectores, que es el sector de energía. Entonces, por eso vamos a tomar el tema de conversión de combustible en energía por su factor de emisión que marque el inventario de gases de efecto invernadero. Y bueno, la cuarta sería ya la estimación de gases de efecto invernadero, que es los datos que nos den de emisión, los datos de actividad los vamos a multiplicar por el factor de emisión. Y bueno, una vez teniendo ya los datos de emisión, pasaremos a calcular la compensación de los mismos.
Ya una vez teniendo la compensación de los datos de emisión, ahora sí vamos a diseñar acciones concretas para la elaboración de propuestas de mitigación que aporten al sur-sureste del país y, por lógico, por donde va a transitar el Tren Maya. Esto también nos va a ayudar indudablemente a disminuir los impactos de carbono negro que serán emitidos hacia la atmósfera. Pero, ¿cómo pretendemos mitigar los gases de efecto invernadero? Algo que hemos oído en nuestro desarrollo profesional y en diferentes áreas es el proceso de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis consiste en que las plantas se alimentan de CO2 y liberan oxígeno. Esto es la base primordial para lograr acciones de mitigación de los gases de efecto invernadero. Entonces, con esto, una vez que nosotros calculemos las emisiones de gases de efecto invernadero, propondremos la siembra de plantas para la absorción de CO2 proveniente de la quema de combustible, indudablemente, y a su vez será una medida de mitigación y adaptación al cambio climático, que indudablemente aporte a nuestra atmósfera disminuyendo los impactos al cambio climático. Y bueno, con base a lo anterior, aportaremos indudablemente al turismo sustentable del país, a que se tome en cuenta cómo incentivar obras de infraestructura con conciencia ambiental, pero sobre todo que desde un inicio la construcción de obras tanto de infraestructura como de movilidad dentro de nuestro país realmente aporten en la disminución de gases de efecto invernadero y den como resultado la disminución de riesgos y la amenaza climática que enfrenta nuestro país. Esto sería todo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por tu presentación. Sí, muy importante este proyecto de infraestructura del gobierno actual, pues es muy de los 3 proyectos o 4, es sumamente importante. Y acabamos de escuchar en la prensa que se está modificando el recorrido que va a pasar ahora cerca de los hoteles. Entonces, tienes un año para tratar de adecuar exactamente por dónde va a pasar los kilómetros que va a recorrer. Bueno, eso me toca a mí decirlo cuando ya al final. Entonces, le paso por favor la palabra a la doctora Sortiván para que te dé sus comentarios. Sí, gracias Guadalupe por la presentación. Creo que igual que Julio, no me quedó claro el planteamiento del problema. O sea, sé perfectamente que quieres igual hacer un inventario de emisiones, pero no me queda claro, ¿cómo decirlo? El por qué. O sea, sé que hay un proyecto del presidente del actual gobierno, pero para ti, ¿cuál es el propósito? No me queda claro. Y además, ¿qué tan probable sea que en el momento que tú propongas medidas de mitigación que no son claras? O sea, creo que falta ver la teoría de cuáles podrían ser estas estrategias de mitigación para un proyecto de tal magnitud, ¿no? O sea, tu proyecto, ¿de qué manera puede incidir en esas estrategias? No lo veo claro. Y además, no sé, creo que me cuesta trabajo por la forma en cómo lo planteaste tal vez, entender los métodos. O sea, sé que consideras el diésel, las emisiones y demás, pero creo que falta claridad en el método. Y, por ejemplo, tú vas a ir allá a la zona de estudio, vas a recolectar los datos de bases de datos,
¿cómo vas a hacer esa parte, no? O sea, creo que la metodología está muy general y no como en lo real de tu parte, ¿no? O sea, tú qué tienes que hacer para obtener todos esos datos, si tienes que viajar, si no, tienes financiamiento o no, qué tan fácil va a ser que obtengas todos esos datos, si te los van a proporcionar las empresas o no. Eso a mí es lo que, como a eso me refería como lo real, lo práctico para ti. Y bueno, ¿qué tan factible va a ser también que en el momento, digamos que ya tienes todo eso resuelto, ¿no? Que ya tienes todos los datos, haces todos los análisis, y qué tan factible va a ser que tú al momento de proponer estas estrategias de mitigación sean consideradas, ¿no? Y que, o sea, ¿cómo le vas a hacer para que sean consideradas? O se van a quedar ahí en la tesis, ¿no? Entonces, creo que es importante tomar en cuenta a los diferentes actores, ¿no? Involucrados, al gobierno, la comunidad, y bueno, creo que eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, doctora Sartibán. Doctor Rivero, por favor, sus comentarios. Gracias, Guadalupe, por la presentación. Yo coincido con Lugi, con sus comentarios. Yo también estuve un poco perdido durante tu presentación, como que siento que vas por muchos lados y no tienes como una narrativa consistente. Entonces eso hace que pues sí, que sea muy, muy difícil de entender de qué estás hablando, ¿no? Para mí me hizo mucha falta como tener teoría, ¿no? Que profundizaras en el transporte como un problema para el cambio climático, para las emisiones, y yo ahí identifico una tensión importante dentro de la teoría del transporte, porque el tren normalmente es considerado como una medida de mitigación al cambio climático, porque es uno de los modos de transporte que menos emisiones produce, y cuando tú hablas sobre las emisiones que va a producir el Tren Maya, pues lo tomas como en su operación, cuando para mí el problema clave es en su construcción, en la implementación del tren, porque pues para la construcción del tren claramente se va a deforestar la selva, y uno de los principales fuentes de emisiones es precisamente la deforestación y el cambio de uso del suelo, es la generación de metano que conlleva la descomposición de la materia orgánica, y estas cosas no las estás viendo. Por el otro lado, el Tren Maya va a utilizar, tiene motores híbridos, entonces es eléctrico y usa diésel, pero no es un diésel cualquiera, sino que es un biodiesel que también está considerado como una estrategia de mitigación. Entonces, pues coincido con Lugi, como que a mí me hace falta entender cuál es el problema que quieres investigar. Para mí no es tanto un problema que las alternativas que tú vayas a proponer no se vayan a implementar. Creo que pues, en la academia casi nunca nada llega a materializarse, entonces no es tanto problema, sino más bien mi mayor interés sería como que te volvieras experta en cómo mitigar, llevar a cabo acciones de mitigación de gases de efecto invernadero en transporte, ¿no? Y específicamente en transporte ferroviario, que parece ser que es uno de los modos de transporte que este país va a implementar en el futuro. Entonces creo que sí sería muy importante que te volvieras experta en esto, pero para que lo hagas, sí necesitas profundizar mucho más pues en la teoría, ¿no? Y que clarifiques esta tensión que al menos yo identifico entre un modo de transporte que está, pues, que está recomendado como una estrategia de mitigación, y tú que lo identificas como un problema, ¿no? Y pues sí, creo que en términos generales en tu presentación, creo que sería mucho más cuidadoso en el uso del lenguaje, como que de pronto dices cosas que no tienen relación unas con las otras,
Y bueno, la forma en la que escribes también en el abstract que mandaste, dices que vas a proponer acciones de mitigación y de adaptación. ¿Eso qué quiere decir, no? Como, pues si todo lo que estás hablando es mitigación, y ni siquiera es mitigación, sino más bien como cálculo de emisiones, pues creo que hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Y creo que esos serían mis comentarios solamente, y gracias por la presentación. Ojalá me inviten al siguiente seminario y quiero ver avances sustantivos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Rivero. Bueno, ahora me toca a mí. Yo en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del IPCC 2006 y revisión 2009, siempre es considerado el transporte ferroviario como uno de los que se contabilizan para las emisiones de gases de efecto invernadero. Está el aéreo, está el tren. Desde luego que forma parte del inventario de emisiones. Ahora sí sería importante en algún momento, dada la tecnología que va a tener, que esperamos que sí llegue a tener y no sea nada más diésel, cuánto sería la diferencia en emisiones entre este tren híbrido y otro tren que pudiera ser nada más quema de carbono, combustóleo. Entonces, a mí sí me interesa, después de haber manejado muchos años inventarios, sí me interesa mucho ver cuánto va a emitir el Tren Maya. Necesitas, desde luego, reuniones. Yo recuerdo, ustedes ya tuvieron reuniones en Fonatur, ¿no? Sí, es correcto. Se está trabajando directamente con Fonatur. Y el día de hoy que hubo cambio en la dirección general de Fonatur, ya nos comentan que la dirección académica del Tren Maya, que es con la que estamos en contacto, nos estará pasando los datos pertinentes, y una vez al mes se tiene reuniones técnicas para el tema de medir las emisiones de gases en el recorrido. Esto parece que no estaba permitido, ¿verdad? Yo hice una pregunta y ella contestó y parece que no estaba permitido, pero yo sí, como les digo, sí considero importante ver esto, y parece ser que Fonatur también ya está interesado en conocer esas emisiones, y lo importante es si Fonatur se compromete a plantar cierto tipo de especies que capturen ese CO2 que está emitiendo, porque de alguna manera, aunque sea híbrido, va a emitir bastante CO2, y ojalá y no emita muchas, por la quema incompleta del combustible fósil, emita carbono negro, que seguramente también lo va a emitir. Entonces, sí será, la acción de adaptación sí va a ser el plantar especies nativas del lugar para compensar esas emisiones de dióxido de carbono, lo cual pues Fonatur quedaría, y Presidencia de la República quedaría muy bien de haber hecho esas acciones de capturar ese CO2 en materia orgánica, con plantas nativas, adaptación al cambio climático. Entonces, eso sí es importante, que definan ya bien la tecnología que va a tener ese tren, y ya teniendo ese tipo de tecnología, pues sí, seguir al pie de la letra la metodología del IPCC. Y pues sí, me va a interesar mucho ver cómo evoluciona este proyecto, y por favor toma en cuenta todas las recomendaciones de los dos expertos que me antecedieron para que se mejore el protocolo de tu investigación. Bien, entonces yo le ofrezco una disculpa a Joshua. Iván, parece que cambié el orden. Joshua, discúlpame. Entonces te pido por favor si puedes iniciar tu presentación. Sí, muchas gracias. Sí, no hay problema. Voy a empezar a compartir. Listo. Bueno, pues mi
Mi proyecto se llama Puntos de Intervención para el Manejo Sostenible de los Sistemas Urbanos de Iluminación, específicamente en el caso de la Ciudad de México. Como una introducción, ofrezco un planteamiento del problema relacionado a las ciudades y la energía, y es que las urbes consumen 80% de la energía mundial y emiten un porcentaje similar de CO2, pues asociado a este consumo. Específicamente en el caso de la Ciudad de México, la iluminación pública es un rubro importante porque representa 30% del consumo de energía en las diferentes alcaldías que integran a la ciudad. Y específicamente asociado a la iluminación pública, pero también a la privada, existen dos problemas que son síntomas, bueno, yo los propongo como síntomas de la insostenibilidad del sistema de iluminación. Por un lado tenemos a la contaminación lumínica y por otro lado tenemos lo contrario, que es la iluminación insuficiente en algunas áreas de la ciudad. Entonces, en esta tabla muestro cuáles son algunas de las problemáticas asociadas a esos dos síntomas de insostenibilidad en el sistema de iluminación. Por un lado, en la contaminación lumínica, tenemos el derroche energético y económico. También asociado a esta, mayor quema de combustibles fósiles. Y dos aspectos que van de la mano es la afectación a la salud humana y a la biodiversidad, dado que la luz en exceso afecta el ciclo circadiano que regula pues, el crecimiento y el bienestar de las especies, incluidos los humanos. Y por último tenemos un aspecto cultural, que es la pérdida de los cielos oscuros en la ciudad. Por otro lado, las problemáticas asociadas a la iluminación insuficiente, tenemos que esta pues, ocasiona aumento en la percepción de inseguridad, la mayor probabilidad de accidentes y la limitación de actividades nocturnas en la ciudad. Dados los diferentes componentes que intervienen en la iluminación urbana, así como en la complejidad de sus interacciones, pues conviene estudiar el conjunto de los puntos de luz, tanto privados y públicos, como un sistema. Entonces, en esta figura muestro un esquema de la herramienta que utilizaré para analizar el sistema de iluminación. Se trata de un ciclo adaptativo, que es una metáfora propuesta por Holling y Gunderson, para describir los estadios de un sistema en estas 4 fases que ustedes ven aquí. Entonces, para explicarlo, utilizaré un ejemplo muy sencillo de sucesión ecológica. Supongamos que en esta fase, que tiene que ver con bueno, aquí le llaman liberación, pero también puede verse como una crisis, tenemos una erupción volcánica, y después de esa erupción, la lava pues se enfría y se empieza a acumular materia y nutrientes, y esos nutrientes son aprovechados por plantas que pues, empiezan a reproducirse gracias a estos nutrientes y van creciendo más hasta llegar a una fase de conservación, por ejemplo, un bosque. Este ciclo vuelve a empezar cuando, por ejemplo, tenemos un incendio y entonces tenemos otra vez una fase crítica, ¿no? Y así el sistema va evolucionando en esto que se le llama el ciclo adaptativo. Otro de los conceptos teóricos pues que son claves para mi investigación es el de los puntos de intervención, ilustrados en esta imagen, que es llamado el esquema de iceberg. En las ciencias de la sostenibilidad y desde el enfoque sistémico también, estos puntos hacen referencia pues, a la manera en que se puede cambiar un sistema. Y bueno, aquí como ustedes pueden ver, existen unos puntos de cambio que son someros y que también son reactivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi investigación, un cambio que podría ser pues somero es apagar todas las luces durante la noche y se acabó el problema, ¿no? Pero pues eso es algo reactivo y pues básicamente imposible dada la complejidad de la ciudad. Entonces existen unos puntos de intervención que son más profundos y obedecen a paradigmas y al diseño del sistema, ¿no? En vez de tener prendidas las luces toda la noche, pues digamos que se prenden en un horario específico, o se les ponen ciertos filtros, o se cambia de tecnología, o se plantea si realmente ciertos edificios o puntos tienen que ser iluminados. Entonces, es un planteamiento que justo toma este enfoque sistémico para atacar un problema desde diferentes fases. Entonces, bueno, para cumplir con el objetivo principal de este proyecto, que es identificar los impulsores de transformación que encaminen el sistema de la iluminación de Ciudad de México hacia trayectorias más sostenibles,
pues tengo estos dos objetivos específicos. El primero de ellos es analizar el funcionamiento de este sistema de iluminación en términos de sus componentes y de sus interacciones. Por otro lado, tengo el objetivo de comparar la dinámica de este sistema de iluminación en escenarios tanto pasados y presentes, pero también proyectar algunos futuros pues, posibles. En este sentido, mi metodología se divide en dos aspectos. El primero de ellos es cualitativo y el otro en cuantitativo. En el enfoque cualitativo me quiero basar sobre todo en este estudio de Jiménez y sus colaboradores en 2020, donde hacen un análisis histórico del socioecosistema de Xochimilco, y entonces ellos identifican de manera cualitativa pues cuáles son los ciclos adaptativos que ha atravesado Xochimilco a través de la historia, y entonces ellos identifican impulsores de cambio del sistema que permiten mantener la resiliencia del sitio. Por el otro lado, en el enfoque cuantitativo, Castell y Schwenk presentan un método para transitar de este carácter meramente cualitativo a través de las definiciones físico-matemáticas de las variables fundamentales de los ciclos adaptativos. ¿Y cuáles son estas variables fundamentales? Pues es el potencial, la conectividad y la resiliencia. A través de estas dimensiones, pues se puede describir en qué fase de este sistema del ciclo adaptativo se encuentra. Bueno, entonces aquí presento un poco más los datos y el procesamiento de cada uno de estos dos métodos. El primero de ellos, el cualitativo, pues está enfocado en este periodo, 1325, desde el inicio de la fundación de la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan, hasta la actualidad. Y entonces me baso en esta publicación, que es una historia del alumbrado público en la Ciudad de México. Entonces, esos datos después los proceso a través de una matriz de eventos históricos para la identificación justo de estas fases del ciclo adaptativo, propuestos por Jiménez y sus colaboradores, este estudio que ya les mencioné en Xochimilco. Luego, en el aspecto cuantitativo, ese tiene un periodo más corto, desde 2010 a 2021, dado que son datos de interacciones sociales y político-económicas. Estos son datos numéricos, como por ejemplo el número de habitantes, el de luminarias, el consumo de electricidad, el gasto en alumbrado público, y cada uno de estos datos en cada alcaldía de la Ciudad de México. Luego, pues viene el procesamiento, que es el cómputo de los ciclos adaptativos, usando una paquetería de código desarrollada por Castell y Schwenk justo para cuantificar estas variables fundamentales de los ciclos adaptativos. Entonces, aquí un poco mi cronograma. La parte cualitativa ya la he terminado en este semestre que está terminando, que es el análisis histórico cualitativo de los ciclos adaptativos del sistema de la Ciudad de México, y en este semestre que comienza, pues ya voy a la parte cuantitativa, que, la recopilación de los datos cuantitativos y luego el cómputo de los ciclos adaptativos, para en el último semestre, pues hacer la integración, la discusión y redacción de los resultados obtenidos y la preparación del trabajo terminal. Entonces, aquí me gustaría presentarles unos resultados preliminares. Bueno, esta tabla presenta cuáles son los ciclos adaptativos que he identificado para el sistema de iluminación en la Ciudad de México. Entonces, encontré estos yo identifiqué 4 ciclos adaptativos que obedecen a estas fechas, desde 1300 a 1700, 1700 a 1930, 1930 a 2013 y 2013 a 2021. Me tomaría mucho tiempo explicar todos estos ciclos adaptativos y a qué obedecen el cambio en estas fechas muy específicas. Tan solo me limitaré a explicarles uno de estos ciclos adaptativos, que es el primero. Entonces, para cada uno de los ciclos adaptativos he identificado de manera cualitativa variables lentas, rápidas, cuál es el evento de colapso y cuál es el proceso de reorganización. Entonces, en este primer ciclo adaptativo, tenemos que como variables lentas, pues la creación del sistema de iluminación de la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan, a base pues, de un combustible que son maderas resinosas, pero este sistema de iluminación tiene un profundo sentido ritual, muy diferente a lo que hoy existe, ¿no? Como variables rápidas tenemos pues, la construcción de una ciudad con modelo europeo sobre Tenochtitlan. Después de la conquista, todo este sistema cambia radicalmente y tenemos el evento de colapso, que es que la naciente Ciudad de México colonial se quedó sin iluminación al menos por 200 años después de esta destrucción de México Tenochtitlan. Y luego en el proceso de reorganización,
tenemos que el Virreinato de la Nueva España, el nuevo gobierno de la naciente Ciudad de México, establece un sistema de iluminación mixto. Esto quiere decir que es tanto privado pero también público, y bueno, ya con otro combustible que son aceites traídos de Europa, con un objetivo totalmente diferente al sentido ritual, que es, pues así textualmente como viene en esta historia, pues regular los asaltos y pecados que comenzaban a suceder durante la noche en la Ciudad de México. Y bueno, esto sería todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Joshua, por tu interesante presentación. Yo no pude estar en la primera, que me hubiera interesado muchísimo ver el inicio del desarrollo. Paso la palabra al doctor Rivero, por favor, para que nos dé sus valiosos comentarios. Gracias, gracias Joshua por la presentación. Pues creo que te pusiste extra creativo, como que no sé ni siquiera por dónde empezar, como que esperaba que Luigi empezara para organizar mis ideas, pero bueno, ahí va. No sé muy bien sostenibilidad o sustentabilidad de qué, como que no entiendo muy bien de qué es, cuál es la relación entre los sistemas de iluminación y la sustentabilidad, sobre todo de que si lo estás viendo desde una perspectiva como de la interacción entre economía, medio ambiente, sociedad e instituciones, o la sostenibilidad, o de cuál. Y al mismo tiempo veo como una tensión con el concepto de resiliencia, como que no sé si estás hablando de resiliencia como resistencia al cambio tecnológico o como el ciclo de Holling que presentas sobre las fases de cambio tecnológico. Pero no sé si lo estás viendo meramente en términos tecnológicos o cuál, porque yo cuando leí tu abstract, como que me quedé pensando como bueno, sí, ocupa una parte sustantiva del suministro eléctrico de la ciudad, pero yo me estaba pensando como bueno, entonces tenemos que averiguar cómo es que se produce la energía eléctrica de la ciudad y atacar el tema de la producción de la energía para ver cómo se puede hacer más limpia o más sustentable esta producción, y después ponernos a pensar como en los cambios tecnológicos de los sistemas de iluminación, ¿no? Como ya haber pasado de los sistemas incandescentes al LED, ya supone una disminución en el consumo energético, bastante grande, y como que en eso estaba yo pensando cuando empezaste a hablar pues de la contaminación lumínica y de los ciclos adaptativos de Holling, y como que no me queda claro como cuál es la conexión pues, de ambos mundos, ¿no? Pues creo que para el futuro, como que sí me gustaría ver como un diálogo mucho más preciso entre estas dos esferas que en este momento yo no veo interconectadas, para que después me convenzas de que sí estás hablando de sustentabilidad, ¿no? O de qué tipo de sustentabilidad, o de qué parte de la sustentabilidad, o si estás hablando desde una perspectiva de ciencias de la sustentabilidad, pues tampoco es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que me gustaría que aterrizaras mucho más en una definición más clara de sustentabilidad y pues de la interacción teórica de Holling y de sustentabilidad y de resiliencia, y cómo esto se interpreta desde la contaminación lumínica. Y bueno, creo que eso sería más dudas que comentarios y sugerencias. Pero, gracias. Gracias, doctor Rivero. Doctora Sortiván, por favor, sus comentarios. Sí, gracias Joshua por tu presentación. Y bueno, sí, yo no conocía nada de tu proyecto, y también me perdí porque en tu resumen tú mencionas como que quieres ver una manera sustentable de que el sistema lumínico de la ciudad se haga. Pero toda la parte teórica de tu modelo ya no encontré conexión con esa parte. Entonces,
sí creo que es necesario que esta parte de tu modelo la aterrices más a lo que es el sistema de la Ciudad de México, cómo es la problemática, o sea, cómo lo integras a eso que tú lo quieres hacer muy teórico, digamos, pero que en tu resumen creo que lo veía muy práctico, entonces ahí ya no, ya me perdí. Y creo que lo práctico va encaminado a lo que menciona el doctor Alejandro, de la parte de sustentabilidad. Creo que tendrías que involucrar los aspectos económicos, ambientales y políticos, o más bien sociales, más bien, para que realmente el sistema de iluminación de la Ciudad de México, lo que tú quieres proponer, sea sustentable. Entonces, pero creo que lo que más necesita esa conexión es lo que planteas de tu modelo y que quieres hacerlo como integral, sistémico, a la parte como práctica, porque sí, yo de plano sí me perdí mucho. Y bueno, también preguntarte, así en rápido que me puedas contestar, o sea, ¿tú buscas como proponer alternativas de iluminación sustentable o solo quieres hacer este análisis histórico y cómo ha sido y si la tendencia es a que en un futuro sea sustentable o cuál es tu idea? ¿Sí puedo contestar toda la dinámica? Sí, sí, sí. Sí, rápido. Okay. Pues básicamente la esperanza o la idea es en este análisis histórico encontrar cuáles son esos puntos de cambio que han hecho que la tecnología asociada al ámbito político pues cambie, ¿no? Entonces, si se identifican esos puntos, entonces se puede aplicar en el presente, dado que ahora todo se quiere hacer LED. Y entonces si todo se hace LED porque es más eficiente de energía, pues está contaminando más porque la luz blanca es más contaminante. Entonces no se puede hacer nada más así, sino pensar sistémicamente qué otras cosas estás afectando. Es un poco la idea. Alejandro, ¿no? Bueno, Alejandro, ¿quieres decir algo más? Sí, como que ahorita me surgió la duda Por favor. Perdón, me surgió la duda cuando dijiste que los cambios motivados, bueno, políticamente motivados, ahí yo lo que te sugeriría es que también veas cómo es que se conecta con la parte de sustentabilidad, ¿no? Si es que tiene una motivación ambiental, político-ambiental, político-ambiental tecnológico. Y ya, que era todo mi punto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivero. Yo, dedicada al área de cambio climático, para mí la mitigación de emisiones lleva de una manera directa al desarrollo sustentable. ¿Por qué? Por esto, que no se afecte la calidad del aire, por los ahorros que va a tener las nuevas tecnologías, etcétera. Claro, tú estás hablando de un universo mucho más grande, que es muy importante, que es el de la sustentabilidad desde el punto de vista social, etcétera, político. Las delegaciones, ahora municipios de la Ciudad de México, por ley, tienen que elaborar sus programas de cambio climático, todos los municipios. Si tú entras a la página de la SEDEMA, de la Secretaría de Medio Ambiente, ahí encuentras los programas que ya han elaborado 16 municipios de la Ciudad de México, y todos ellos en su programa de mitigación de emisiones hablan de cambiar luminarias. Entonces, por ejemplo, con fondos del Banco Mundial, se le dio el 80% a la delegación de Miguel Hidalgo, donde era Xóchitl Gálvez, la delegada, y se cambiaron todas las luminarias a luminarias LED. Y con el ahorro, pues imagínate, Miguel Hidalgo va desde Las Lomas hasta casi la Cuauhtémoc, entonces
con los ahorros en electricidad se pagó ese 20% de diferencia. Entonces sí hay acciones importantes que han realizado algunas municipios, alcaldías no han hecho absolutamente nada, pero otras sí. Y sería importante que tú conocieras la parte ambiental de cada alcaldía para ver, pues ahí también te va a servir mucho la parte social y política para que comprendas el contexto total de la Ciudad de México. Entonces, pero sí también no me quedó muy claro a dónde quieres llegar y tu metodología en qué va a ayudar. Y si piensas también abordar el tema de emisiones de gases de efecto invernadero por el alumbrado en la Ciudad de México. Ya me estás diciendo que no, pero es interesante que platiques con los municipios. Lugi, no sé si llegó Sí, pero yo puedo comentar algo rápido nada más. Claro. ¿Y por qué pensar que solo la iluminación con tecnología LED puede ser sustentable? ¿Y por qué no investigar más como otras opciones o de qué estrategias o, por ejemplo, mencionabas me imaginé cuando decías que se pierde la oscuridad en el cielo y que ya no lo vemos. O sea, ¿por qué no pensar que por qué iluminar tan alto? A lo mejor puede ser suficiente más abajo. Y veo que en algunos sitios sí están haciendo. O sea, eso, ¿no? Pensarlo ya de manera sustentable, que lo que implica, ¿no? No solo en la tecnología, sino en otras cosas. Aún así, aunque le bajes, está muy difícil para los astrónomos poder observar estrellas desde la Ciudad de México, porque es imposible con la cantidad de luz que se emite. Pero sí, es buena idea. Gracias. Y yo quisiera mencionar una cosa, lástima que Guadalupe ya no esté en respuesta a... Sí, está, qué bueno. En respuesta a un comentario, sí, aquí está, a un comentario que hizo Alejandro sobre que sería interesante ver la deforestación que está causando y que va a causar el trayecto del Tren Maya. Yo creo que eso sería muy peligroso, sería muy interesante, pero sería muy peligroso tomar nota de esa deforestación, porque han muerto muchos investigadores por hacer un trabajo de documentar tala en nuestro país. Entonces, pues de alguna manera se va a calcular esa deforestación, pero esa sería una parte diferente de calcular las emisiones por deforestación. Es nada más las emisiones por por el trayecto, las emisiones que va a producir el tren en su trayecto. No sé si te queda claro, Alejandro, mi punto de vista. Tienes apagado el micrófono. Sí, me queda claro, nada más que, vamos, no lo comparto, ¿no? Creo que hay metodologías, por ejemplo, de estimación o de cuantificación vía remota, que no necesariamente tienes que ir a campo, ¿no? O sea, puedes hacer de acuerdo. Una estimación de biomasa vía satélite. Totalmente de acuerdo. Y cuantificar. Entonces no necesariamente tiene que ser peligroso, ¿no? In situ. No tienes que ir al lugar. Perfecto, si es así con esa metodología, estamos de acuerdo. Gracias. Guadalupe levantó la mano, por favor. Sí, gracias. El proyecto como tal del Tren Maya, pues realmente tiene muchas aristas, como yo lo mencioné en la introducción. Al enfocarme flora, fauna y demás, prácticamente no me alcanzaría el tiempo. Por eso solamente mi proyecto está direccionado al cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, solo en el recorrido del Tren Maya. Ya que si no, pues yo creo que hasta el doctorado llegaría si quiero
mitigar las acciones de efecto que este producirá, ¿no? Gracias. Por la deforestación. Bueno, entonces le damos la palabra a continuación, María no, ya la pasamos. Es que recibí el programa. Anayeli Mora Santiago presentará el trabajo titulado Estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático en la gestión de residuos de un hospital de tercer nivel en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Ok, gracias. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. En un momento lo estaré presentando. ¿Sí se alcanza a ver en la pantalla? Bien, ya entró, sí. Perfecto. Bueno, primero que nada quisiera hacer una aclaración con respecto al resumen que envié y al título de este proyecto. Bueno, sí es totalmente diferente, sobre todo porque al principio pues aún no se tenía bien definido cómo, qué se iba a estudiar, ¿verdad? En un principio era pues hacer la gestión ambiental en un hospital, pero no se veía cuál era la finalidad de hacer esa gestión. Y bueno, el proyecto es la estrategia de mitigación y adaptación de la gestión de residuos de un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México. Y bueno, sabemos que los residuos y el cambio climático están muy relacionados, pues sabemos que no solamente afecta la estética y la vida en la ciudad, sino también pues amenaza la sustentabilidad, el equilibrio ecológico y la salud pública. Al respecto, la CEPAL en el 2009 señala que la Ciudad de México es considerada como la quinta ciudad más poblada del mundo y con los valores más altos en la generación de residuos sólidos. Y bueno, al respecto, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el Acuerdo de París, pues México se comprometió a reducir en un 25% las emisiones de gases de invernadero. Bueno, es por ello pues que la Ciudad de México asume este reto con una responsabilidad y pues presenta la estrategia local de acción climática y su programa de acción climática. Sin embargo, bueno, se ha observado que una fuente importante de generación de residuos aquí en la Ciudad de México, sobre todo porque se concentran en la mayor parte es aquí en la Ciudad de México. ¿Cuáles son? Pues los hospitales, específicamente cuáles, los de tercer nivel. ¿Por qué? Porque son considerados como grandes generadores, porque generan cantidades iguales o superiores a las 10 toneladas de residuos peligrosos. Otra de las razones, el por qué estudiar este sector, es porque realmente se conoce poco sobre la gestión de los residuos químicos. Y en otras investigaciones, por ejemplo, la que cito aquí de Noroño, menciona que el sector hospitalario en el tema de gestión ambiental, pues es la realidad es que es muy deficiente, lo cual se atribuye principalmente a la falta de conciencia y la participación de las autoridades. Y otro es que, bueno, pues no contamos con una estrategia, un diseño, una estrategia, una propuesta de mitigación y adaptación sobre los impactos generados por los residuos. En virtud de lo anterior, pues, se plantean las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué tipo de residuos se generan? ¿Cuál es la generación anual de los residuos? ¿Cuáles son las áreas con mayor generación de residuos? ¿El personal clínico y no clínico conoce el manejo integral de los residuos? ¿Cuáles son los impactos negativos y positivos de la generación de los residuos? ¿Y qué está haciendo el hospital para combatir el cambio climático? Y bueno, algunas referencias sobre cambio climático, como el de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El clima dice que está directa o indirectamente atribuido a la actividad humana.
En tanto, los autores Caballero y Olmos pues dicen que es un concepto totalmente sesgado dentro de un contexto antropogénico, que es una tendencia cíclica, pues el cambio climático ya se ha presentado en otras ocasiones. En cambio, pues el IPCC dice que el cambio climático pues es de origen natural y antropogénico. Y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dice que el cambio climático moderno así lo señala, que es muy diferente por dos motivos. Uno, por la actividad humana, y dos, por la velocidad a la que ocurre, lo cual pues sabemos que hace muy difícil, tanto para la naturaleza como para las sociedades humanas, pues poder adaptarse a estas nuevas condiciones. Y el IPCC, también dentro de los sectores que señala como generadores de gases de efecto invernadero, pues son los residuos. Y dentro de estos GI que generan los residuos es el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Al respecto, el IPCC hace 4 subcategorías en el sector de los residuos. Y bueno, empezamos con la eliminación de desechos sólidos, en el cual nosotros podemos observar que que presenta el mayor valor con respecto a la emisión de metano. La segunda subcategoría corresponde al tratamiento biológico de los desechos sólidos. Posteriormente, la incineración a cielo abierto de desechos, lo cual también podemos observar en los valores que presentan los mayores valores en emisiones de dióxido de carbono y óxido nitroso. Y por último, pues tenemos el tratamiento y eliminación de aguas residuales. Como conclusión, aquí podemos observar que la eliminación de los desechos sólidos y la incineración de los mismos, pues son los que contribuyen más a la generación de gases de efecto invernadero. Al respecto, el autor Kruger señala que el metano puede ser incluso 21 veces más potente que el dióxido como atrapador de calor. La Secretaría del Medio Ambiente cuenta con un programa de gestión integral de residuos para la Ciudad de México, cuenta con el Plan de Acción de Basura Cero, en el cual pues tiene una calendarización para la recolección de residuos, incluso pues ya cuenta con otros programas podemos también consultar los inventarios de residuos sólidos de la Ciudad de México. México en sí ya cuenta con todos los elementos suficientes para que el sector salud pues trascienda más en lo que es la gestión de residuos. Tenemos los lineamientos nacionales a través de la LGEPA, la LGPGIR. Internacionales, pues tenemos el convenio de Basilea, Minamata, protocolo de Montreal, el convenio de Estocolmo y el protocolo de Kioto, entre otros. Y bueno, aquí como que la ley que tenemos en materia de residuos es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral, lo cual hace una división de los divide en residuos sólidos urbanos, en residuos de manejo especial y los residuos peligrosos. Los residuos sólidos los define como que tienen características domiciliarias. Los residuos peligrosos los define como aquellos residuos que van a presentar características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas. Y finalmente, los residuos de manejo especial, pues estos no tienen características domiciliarias, pero tampoco se consideran como residuos peligrosos. Mi objetivo general, pues, es diseñar una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático de los residuos que se generan en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México. Entre los objetivos particulares, mi primer objetivo es realizar un diagnóstico de la situación actual de los residuos en el hospital. ¿Cómo lo voy a realizar? Pues a través de la gestión en el manejo de los residuos en un hospital. ¿Cómo? A través de las fases de manejo. Se puede decir que la parte del campo, que sería la identificación, la separación, cómo identifica y separa el personal, cómo el establecimiento lleva a cabo el tratamiento y la disposición final. ¿Cómo voy a obtener esta información? Pues a través de la entrevista con actores relevantes y de las supervisiones a través de las cédulas de verificación de la separación de residuos. También se pretende inspeccionar lo que es,
revisar la parte documental de en cuanto al manejo de los residuos, como son las bitácoras de generación, la actualización de altas y permisos, la COA, la licencia ambiental. De la misma manera va a ser a través de entrevista directa con actores relevantes, y no podría faltar que son los programas para ver si cuentan con planes de manejo, manuales de procedimiento que seguramente sí se cuentan, y como segundo objetivo particular también es realizar ahora un diagnóstico de la problemática social, como pues identificar el conocimiento del personal en el manejo integral de los residuos. Primero, con el conocimiento de las fases de manejo. Igual, identificación y separación. Y el origen, con respecto al origen, pues sí, ahí sería importante analizar cuál es la vida útil y el tiempo de renovación de los insumos. Y pues lo más importante, falta de concientización en la separación de residuos. ¿Cómo se pretende realizar o llevar a cabo este objetivo? Pues a través de la entrevista semiestructurada y directa con actores relevantes. Como tercer objetivo particular es identificar qué elementos o soluciones eficientes debe considerarse para el diseño de una estrategia de mitigación y adaptación de los residuos en el hospital. Esto lo voy a obtener, a través de la recolección de información de los objetivos 1 y 2, en el cual pues voy a poder identificar el grado de impacto, positivos o negativos, y localizar las áreas de mayor riesgo y vulnerabilidad al cambio climático. También, a través de la gestión de los residuos en el hospital, voy a poder identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades, y el interés del personal sobre el manejo de los residuos, qué tanto, cuál es la participación o el papel que juega la participación aquí del personal y de las autoridades. Y en conjunto con esto voy a poder diseñar, proponer una estrategia para mitigar los residuos en ese hospital. El área de estudio pues es en el Hospital Gea González, el cual se encuentra localizado al sur de la Ciudad de México. Pertenece a un hospital público de la Secretaría de Salud, es descentralizado, pertenece a la CINSAI. Y bueno, mis conclusiones es que pues la respuesta a estas interrogantes va a permitir definir, uno, pues el papel que juegan los establecimientos de salud en la gestión de residuos, el grado de impacto y vulnerabilidad al cambio climático de este sector, y cómo voy a poder optimizar y hacer el uso eficiente de los recursos, y sobre todo cuál es el papel tan importante que juega aquí la participación del personal y de las autoridades. Y pues prácticamente pues eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Anayeli, por tu presentación. Lugi, si eres tan amable, doctora Sortiván, de proporcionarnos tus comentarios. Sí, gracias, Anayeli. Bueno, a mí me surge una pregunta muy general. Si el hospital no tiene un plan de manejo de estos residuos, yo supondría que sí los tienen, y entonces no entendería muy bien cuál sería como lo diferente a lo que lo que quieres hacer, si es comparar ese plan que ya tienen este hospital, o sería o simplemente ver si lo hacen bien o no y después plantearles un plan, ¿no?, de mitigación. También me pierdo con el planteamiento del problema. Te quiero preguntar, bueno, también quiero entender por qué en los hospitales tú quieres saber conocer ese plan de manejo. O sea, ¿cómo decirlo? Siento que, bueno, me faltan más elementos para decir que
que tu proyecto puede aportar algo diferente y que de qué manera vas a obtener los datos y con las autoridades del hospital, si ya tienes contacto con ese hospital. Bueno, creo que esas preguntas te las hago porque no las veo claras en tu planteamiento. Y también no me queda claro cuáles podrían ser tus estrategias de mitigación en estos lugares del hospital. Por otro lado, ¿cuál hospital vas a elegir? Creo que eso es importante. Mencionaste que es de tercer nivel, pero supongo que puede cambiar dependiendo del tipo de hospital, no lo sé. Entonces que tendrías que definir esa parte también. Y bueno, por lo pronto creo que ahorita ahí dejo mi intervención. Gracias. Ok. Bueno, respondiendo Pero a... no, ¿hay derecho de réplica o no? No hay derecho de réplica. Nada más toma en cuenta, por favor, Anayeli, los comentarios que te hizo la doctora Sortiván para mejorar tu protocolo de investigación. Ahora, por favor, disculpa. Ahora le damos la palabra al doctor Alejandro Rivero. Gracias. Gracias, Anayeli. Pues a ver, yo creo que tengo comentarios muy similares a los que le hice a Julio al inicio de la sesión, y tiene que ver con que no veo que esté muy aterrizado tu problema de investigación. Creo que hablas del manejo de residuos de forma muy general y no lo aterrizas al caso específico del sector hospitalario, que creo que, bueno, no soy experto, pero supongo que será algo ultra específico. Eso me gustaría después que hicieras una discusión a mucho mayor profundidad sobre la teoría del manejo de residuos sólidos en hospitales y por qué son o no son sustentables y cuáles son las estrategias de sustentabilidad que en este sector específico son viables, y después que nos plantearas cuáles son las metodologías apropiadas para hacer para hacer recomendaciones sobre estrategias de sustentabilidad o de mitigación en el manejo de residuos en hospitales de tercer nivel, con base en la experiencia internacional y luego con la aterrizas en la experiencia nacional, para poder tener como una idea mucho más aterrizada de lo que estás planteando, ¿no? En este momento, como que estas partes no las veo y creo que son pues indispensables para después pues hacer un trabajo de investigación a mayor profundidad. Entiendo que vas a hacerlo en el GEA González, y digo, está bien, pero digo, no sé por qué escoges como tu caso de estudio. Podría ser cualquier otro hospital de tercer nivel. Y pues bueno, creo que para mí las mayores dudas que me saltan son teóricas, ¿no? Como no vi que tuvieras un marco teórico sólido que me llevara a tener una idea más clara de por dónde va tu investigación y por lo tanto pues la metodología que pretendes emplear para hacer tu trabajo. Entonces creo que para mí pues me hace falta mucho mayor profundidad teórica. Entonces creo que esos serían mis comentarios. Gracias. Gracias, doctor Rivero. Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de la doctora Sortiván y del doctor Rivero. Yo quisiera además recomendarte que actualizaras la información que tienes. Por ejemplo, tu inventario de emisiones del INEGI, dices que es 2010, pues ya está desactualizado. Todas las referencias de tus primeras PowerPoint, por favor, actualizarlas. Es muy importante, tú ya tienes ubicado el programa de gestión integral de residuos 21-25 de la Ciudad de México. Eso, por favor, sí, estúdialo mucho.
Luego, esto no me queda claro cómo dices que vas a identificar las áreas de mayor riesgo a la vulnerabilidad del cambio climático del hospital. No me queda claro qué metodología vas a seguir para ver cuál es el riesgo a la vulnerabilidad al cambio climático de un hospital de tercer nivel o de cualquier otro nivel, o qué entiendes por la vulnerabilidad al cambio climático del hospital con respecto a residuos hospitalarios. Sí, a mí por lo pronto me quedan dudas. Y sí, te aconsejo mucho porque pones en el título mucho mitigación y adaptación al cambio climático. Y lo que yo veo es que como decía la doctora Sortiván, pues vas a tener que ir al hospital y pedir su metodología para la gestión de los residuos y a ver desde luego si te la dan. Entonces, ya que la tengas, ¿de qué manera vas a unir esa parte con los temas de vulnerabilidad, mitigación y adaptación al cambio climático? Sí, no me queda claro. Y pues te voy a agradecer mucho que te enfoques en explicar muy bien y en relacionar esos 3 temas importantes. Bueno, pues no sé si la doctora Sortivano o el doctor Rivero quisieran añadir algo más para los participantes. Es justo el momento de hacerlo. Yo creo que para Nayeli, justo esto que comentabas ahorita sobre el plan de manejo del hospital, creo que una forma en la que se podría volver factible la investigación es que comparara este plan de manejo con las prácticas internacionales y sobre el plan de manejo, ¿no? Más que ir a hacer una recolección de datos al sitio específico. O sea, más allá de si cumplen el plan o no cumplen, si el plan eso no es pues congruente con estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Y creo que ya sería todo ahora sí. Sí, y sobre todo, ¿cómo lo va a conectar con el tema de cambio climático? Una cosa es cómo funciona el hospital con respecto a la disposición final de sus residuos sólidos y de sus residuos peligrosos. Eso es una cosa. Pero cómo relacionarlo al tema de reducción de emisiones y adaptación, pues sí, hace falta ahí un gran trabajo de elaboración de temas y de temas y subtemas, y sí, no está tan fácil y está muy, desde mi punto de vista, está muy desconectado. Bien, entonces, si no hay algún otro comentario de los participantes, quiero... Yo rápidamente, Sí. creo que todos los participantes pueden ver de las experiencias de los demás y por los comentarios que hicimos es que pues falta todavía mucha lectura, revisar más artículos, documentos que les puedan dar más elemento y conectar como estas ideas que tienen de sus proyectos con la teoría, con la metodología y con lo que realmente ustedes están buscando, ¿no? Creo que es súper importante seguir leyendo, no solo lo que pasa en México, sino, como decía el doctor Alejandro, lo que pasa a nivel mundial, porque eso les va a dar herramientas o conocimiento de lo que se puede hacer aquí, ¿no? Muchas veces se quedan en lo que, en los documentos que hay aquí los estudios aquí en México y no son suficientes. Entonces, pues como siempre se ha comentado, pues seguir leyendo y buscando más
información. Y eso sería todo de mi parte. Sí, y tanto a Guadalupe como a Nayeli y como a nuestro primer participante, a Julio, pues que estudien bien los inventarios de emisiones. Está el inventario de emisiones de la Ciudad de México 2016, ustedes lo googlean y ahí entran y por sector les va a decir qué metodología utilizaron, qué resultados, etcétera, etcétera, por sector. Entonces, pues sí, hace falta trabajar mucho en eso. Bueno, pues de no ser así, yo también agradezco muchísimo a los participantes sus presentaciones y ya que tenemos las retroalimentaciones a cada uno de ellos, esperamos que les haya sido de utilidad. De todas maneras, yo le pido a Lugi que les dé, si es necesario, mi correo electrónico para cualquier duda que tengan al respecto de las observaciones hechas en la sesión de hoy, con todo gusto. Entonces agradecemos. Julia, ¿podrías ponerlo en el chat, tu correo, y ya que ellos lo copien? Aquí mismo, sí, ahorita se los escribo. Sí, muy buena idea. Entonces agradecemos las presentaciones de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas. Muchísimas gracias al doctor Rivero, muchísimas gracias a la doctora Sortiván por esta retroalimentación que esperamos que haya sido muy útil en la mejora de sus proyectos. Les recordamos que la grabación de esta mesa de trabajo se encontrará disponible en el canal oficial YouTube del Instituto a partir de mañana. Pues creo que es todo. Muchísimas gracias a todos. Si no hay nada más, en este momento escribo el correo y cerramos la sesión.